Sí, aleluya. Gracias, hermano, por el agua. Hoy vamos a tocar un tema, hermanos. Hemos venido tocando con respecto a los atributos de Dios, que es acerca de la eternidad, que es un atributo que le pertenece únicamente a Dios. Pero vamos también a tocarlo como algo también de acerca de las eternidades de Cristo. Y antes de tocar acerca de las eternidades de Cristo, que es el tema del día de hoy, quería decirles, hermanos, de que lo que usted aporta, ofrenda, estábamos cantando una canción, dice, llévanos a otra dimensión. Entonces vamos a estar tocando acerca también de eso, del tema. Pero cuando usted se acerca a ofrendar aquí, hermanos, voluntariamente en su corazón, usted en el plano de aquí, hermano, es algo material, es algo que usted está dando aquí. Pero en el plano de la fe, Dios está aceptando esa ofrenda. Amén. En ese plano invisible, Dios está, antes de que usted la dé, ya Él está viendo su corazón y usted la da. Y aquí, hermanos, pasa algo que es algo en el poder invisible de Dios. Dios lo recompensa, hermano, no por lo que usted esté dando acá material, sino porque ya vio en su corazón el deseo de dar, hermanos, y de aportar. Y es un tema, hermano, bonito, es un tema donde en el cual vamos a tratar de subir un poquito el nivel de doctrina, de enseñanza. Le comunicaba a mi hermano que Dios primero, antes de enseñarnos las cosas espirituales, nos enseña las terrenales. Y por medio de ellas, pues nosotros empezamos a conocer las cosas espirituales, las cosas que están en el tabernáculo, los utensilios. Cada una de ellas habla acerca de lo que es en el cielo, hermano, ese tabernáculo precioso del cielo. Así que vamos a irlo al libro de Salmos 24, 7. Versículo 9. Salmos 24, versículo 7. Me dicen amén si lo tienen. Salmos 24, capítulo 24, versículo 7 al 9. Dice su palabra en la versión Reina Valera. Dice, alzad vuestras puertas, alzad, oh puertas, dice, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Ahora preguntan esas puertas a las cuales se les dirige, hermano. Y Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla, dice. Mire quién está entrando. Alzad, dice, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿En cuántos ha entrado ese Rey de Gloria, amados hermanos? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora, gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, de, Señor, escuchar tu buena palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, a que esa semilla no caiga en tierra infértil, en tierra dura, Señor. Creemos que tú eres ese buen sembrador, Señor, y que tú, Señor, arreglas, ordenas, capacitas, Señor, a aquellos que tú llamas. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos ser como esa lengua de escribiente, Señor, escribiendo sobre corazones eternidad, como tú has escrito en nuestros corazones eternidad, Señor. Alzamos, Señor, Padre, nuestros corazones, por el cual el Rey de Gloria ha entrado, Señor, y creemos, Señor, Padre, que así como hemos sido llamados, Señor, a vivir una vida eterna, Señor, en una vida, Señor, de paz, de gloria, asimismo confesamos, Señor, ese Dios eterno el día de hoy, que regresará, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Primero, hermanos, vamos a mirar, hermanos, realmente de una manera solo como vista de águila, lo que es los temas, y después nos vamos a ir viendo casi, no un detalle explícito, sino un poquito vamos a ir viendo, porque cada uno de ellos es un tema particular, es muy profundo, pero para que nosotros podamos tener una idea
acerca de ese Dios eterno, cómo trabaja y cómo ha trabajado, hermanos. ¿Sabe de que un águila cuando pasa, hermano, así, ve todas las cosas, hermano, y cuando se acerca, ve ya en detalle, ¿verdad? Cada cosita. Entonces, la eternidad, hermanos, se llama Olam en el hebreo. Eso significa, es Olam en el hebreo. Así que cuando usted escuche mi Dios eterno, cuando digan, ya no le pronuncian algunos Dios, sino que le dicen el eterno o el Olam, está hablando acerca de esa eternidad de Dios. Y el Olam, hermanos, significa antigüedad también, significa semipiterno, significa algo que no tiene un tiempo y que no ha tenido un tiempo y que no tendrá tiempo. Es también, pero también es conocido, también es un concepto en el cual un Olam es un universo, es una eternidad. En plural le llaman Olamiyim en hebreo, y significa en plural pues distintas antigüedades o distintos tiempos o distintos universos. Entonces me podrá decir, hermano, ¿qué tanto se acerca a aquella película donde dicen que hay distintos universos y distintas dimensiones? Realmente se acerca mucho, hermano, se acerca mucho. La eternidad es desde la duración que se extiende sin límites hacia atrás, hermano, y hacia el futuro. Es donde Dios habita, es donde Dios tiene su casa en la eternidad, hermano. Es un símbolo también puesto en muchos como una rueda, donde no tiene un principio y no tiene un fin. Les ubiqué, que Dios nos permita en un tiempo, hermano, cercano, poder poner algunas imágenes, porque subí una imagen en Facebook, si la pueden buscar, búsquenla, hermanos, donde está plasmada ahí la enseñanza, donde se ve a un hombre parado y enfrente, donde él está parado, es el concepto de eternidad, donde Dios habitaba, ahí donde no había nada. Ese es el Olam. Pero enfrente de él, de esa imagen, hay 7 distintas puertas. Entonces, aquí yo la tengo, hay una puerta que es la primera puerta que se abre de la creación. Hay otra puerta que vamos a ir tocando esas cosas. Hay otra puerta que es la segunda puerta, que es ese Edén, donde estaba Adán. También está la puerta después, de donde sale Adán y entra una eternidad dimensional, podemos llamarle así, de tiempo, donde ahora el pecado somete a la humanidad y todos los descendientes de Adán. Entonces es distinto el tiempo en el cual Adán reinaba en el huerto, donde ahí no había tiempo de muerte, era una eternidad allí. También cuando cae, hermanos, se rige por otro tiempo y llega a que el pecado, hermanos, entró en el mundo por un hombre y ahí la muerte. Entonces, una de las cosas que llegan los teólogos a decir es que dicen, Dios sacó a Adán para que el pecado no se eternizara dentro del huerto. Sí, es una de las cosas bastante profundas, pero al sacarlo a él del huerto, estableció otro plano dimensional donde la muerte sí regía en ese plano dimensional. Ahí, Leviso, crecimos nosotros, muertos en el pecado. Pero en la número 4 entró aquel Rey de Gloria, como nosotros ya lo habíamos estudiado, que es acerca del omnipotente, los demás atributos que hemos estudiado, la omnipotencia, la omnisciencia, hermanos. Ese ser conocido como Dios, hermanos, dio a su Hijo. En su eternidad, Él se eligió, hermanos, habernos salvado, y su Hijo nos salvó, y el Espíritu Santo, Él nos santificó. Así que en este plano, hermanos, Él entra en esa cruz, dándonos vida eterna a nosotros aquí, no allá, en un plano futuro, sino que aquí tenemos vida eterna. Entonces, ya vamos tocando también esa parte. Entonces, pero aquellos que no tienen vida eterna, hermanos, van a pasar futuro de estar muertos aquí a vivir muertos eternamente.
van a pasar a otra dimensión, ellos sí, a otra dimensión de muerte. Lo que después vamos a hablar más acerca de eso, pero nosotros que hemos conocido a Jesús, aquel Dios vivo como Salvador, hermanos, aquel eterno que nos dio esa vida eterna a nosotros, hermanos, Él tomando nuestra muerte eterna, Él consumió la muerte eterna en Él mismo, la consumió, dándonos vida a nosotros. Así que nosotros vamos a pasar a una vida eterna, a un plano existencial eterno futuro. A eso, hermanos, es lo que Cristo va a venir a tomar a su iglesia, hermanos. Aquellos que estén en paz y en santidad, hermanos, aquellos que amen a la suegra, van para arriba, hermanos, a vivir en otro plano existencial. Así que arreglen su situación, ¿verdad? Dice, hermanos, para que ustedes lo puedan tener ahí, también en la portada está 1 Timoteo 6:16. Dice, es el único inmortal. Él es el único inmortal. 1 Timoteo 6:16. Él es el único inmortal que vive en una luz en la que nadie puede acercarse. Otras versiones dice, en una luz inaccesible. Bueno, esa es la eternidad, hermanos, en la que Dios habita. En la que Dios habita. Déjenme tomar un poquito de agua, hermano. Vamos a tratar de hacer un discipulado el día miércoles referente a este tema. Así que las preguntas ustedes las pueden escribir y vamos a tratar de responderlas el día miércoles. Así que el estudio es acerca de la eternidad de Dios y la eternidad de Cristo, hermanos, para que lo pueda tener ahí presente. Y es aquellas eternidades, aquellas puertas por las cuales Cristo entró. Si me escuchara algún teólogo, me diría, bueno, estás confundiendo los términos. Y sí, pero a veces nosotros si empezamos tal vez a decir que aquellas eternidades del Hijo del Altísimo, por las cuales entró, porque se le conoce como Cristo al ungido, aquel que pues entró en este plano dimensional, que es la puerta número 4, la que pueda tal vez tener esa imagen allí. Entonces allí se le conoce como Cristo, como el ungido, como el Mesías. Pero antes, hermanos, desde siempre se le ha conocido como el Hijo del Altísimo. Y si usted, que es un texto que lo vamos a leer, pero para que pueda tener más este concepto más como fundado, es que no se acuerda usted que cuando llegó Jesús a aquella área, se encontraba un endemoniado gadareno, y lo vio y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Como le dijo, ¿qué haces aquí? Jesús le ama, lo reconoce en este plano y le dice, Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo, como se le conocía, hermano, desde un principio. Amén. Entonces, hay un filósofo, hermanos, donde ellos empiezan a medir las cosas y dicen, bueno, realmente creía en Dios, pero no en Cristo como Señor y Salvador, pero él dice, todo algo que ha sido creado, todo algo inteligente proviene de una mente inteligente, proviene de algo que realmente debe haber sido más inteligente. Entonces, la nada crea nada. Entonces él llega a la conclusión y dice, bueno, si aquello creado emana de una eternidad, también las cosas creadas tienen en sí mismas un soporte de la eternidad. Y volum, tremendo, hermano, tremendo. Porque todas las cosas, vamos a leer un texto, subsisten por él y él las mantiene. Quiero ponerles, hermanos, un ejemplo que se habla para que ustedes puedan ir teniendo el concepto un poco más amplio acerca de la eternidad. Es un ejemplo muy antiguo, y es que dice que si una águila quiere trasladar todo el desierto de Sahara, pongámoslo así, aquí a Chicago, se estaría a mucho tiempo, pero pongámosle que se esté 1000 años
en sus viajes, pasando en sus pequeñas garritas allí, ese viaje y trasladando ese monte. Puede ser de que no haya trasladado ni la cuarta parte. Pongámoslo que tengamos lo que supuestamente tenemos la humanidad, 6.000 años aquí. Pasan esos 6.000 años y que la haya trasladado todo el desierto. Eso, hermanos, no es 6.000 años para Dios. Eso es como un pestañeo para Dios, 6.000 años. Eso es porque Pedro dice que en la medición de tiempo de Dios es 6 días, porque un año es como 1.000 años para el Señor. Un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. En esa medición de la eternidad, hermanos, en ese olam donde Dios se encuentra, el espacio y el tiempo son regidos de una manera diferente. Y usted me dirá, ¿cómo? Bueno, nosotros aquí en la tierra, hermanos, cada año celebramos un cumpleaños. Y es porque nos regimos con la rotación y la traslación de la tierra. Pero la persona sale del espacio, solamente al salir del espacio, en ese plano siempre existencial que estamos, esa persona ya no está en base a la rotación de la tierra, ya sus años van a pasar más lentamente. Y los astronautas y los físicos saben de eso, y es una ley, es una ley. Entonces, solamente con medir eso, hermano, si una persona mide el tiempo en otro plano dimensional, otro plano de la eternidad, lo mide de una forma distinta. Dios puede estar, hermanos, como en esa imagen, estar así, hermanos, allí, en ese lugar, y en su oficina Él ve el pasado, para Dios ve el presente, y Dios ve el futuro. Pero nosotros solamente miramos, hermano, nuestro presente y conocemos el pasado porque lo hemos vivido. No sabemos qué va a acontecer de nuestro futuro. El tema, hermano, para que nosotros podamos tener esa confianza es que su salvación no está en las manos de un hombre. Está en las manos de que Dios conoce nuestro pasado, nos amó, a pesar de que nos sacó de un vientre de maldad. Nos permite conocer, hermano, conocerlo a Él para que caminemos en santidad. Y también nos cuida aún de las cosas que están por venir, manteniendo segura esa salvación en un ser eterno que es su Hijo. Entonces podemos nosotros dormir tranquilos, hermanos. Ahora vamos a ver también por qué hay personas que no duermen tranquilas, hermanos. No duermen tranquilas. Son personas, dice la Escritura, que los impíos, dice, no tienen paz. Los malvados no duermen tranquilos. Y es que Dios, dice su palabra, que ha puesto eternidad en el hombre. Es decir, que Dios ha puesto una conciencia en la cual, como estábamos estudiando, sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal. Una conciencia en la cual sabe que un día vamos a darle cuentas a Dios. Por mucho que el hombre quiera vivir y para él piensa que es eterno, 80, 90, 100, 120, 130, no más. Y ahí hay excepciones a la ley. Pero esa persona un día le va a dar cuentas a Dios. El ser humano, hermano, parte del tema es que ha querido plasmar eternidad en él. Desde muy antiguo, Hitler y otras culturas han querido encontrar el agua de la vida eterna. O algo que los haga a ellos eternizar para no morir. Actualmente el ser humano ha tratado de que por medio de esa inteligencia artificial se eternice el ser humano, tratando de guardar la conciencia, capturarla y guardarla, hermanos, para que no pueda morir. Ya no es más una ciencia ficción, hermano. Hace poco tenemos de que Elon Musk fabricó un chip y ya se lo instaló a una persona. Hace tiempo hablaba de ello y era solamente sobre animales el experimento, pero ya avanzó. Ese chip llega a las neuronas, hermano, donde dicen y preguntan dónde se radica la conciencia, dónde se radica, pongámosle así, el alma. ¿Dónde? Entonces, han llegado a saber, y el experimento, más allá de poderle dar la oportunidad a una persona que no miraba o que no podía mover sus manos y tocarla por medio de Bluetooth o otras cosas, y la tablet y la tecnología, el televisor lo puede apagar y prender solamente con pensar. Entonces, la capacidad que da de eso, aparte, hay algo oscuro, muy oscuro, y es tratar
de poner una tecnología ahí para tratar de capturar esa idea de cómo manejar la conciencia y plasmarla a una inteligencia artificial. Es demoníaca la idea. Ahora, si Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, eternidad en nosotros, y por medio de esa eternidad son como puertas eternas que se abren o se pueden cerrar. Hermanos, usted puede abrir o cerrar su corazón a Dios, a ese Dios glorioso y eterno. Aunque Él nos hizo, nos da esa capacidad de decir, sí, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Y aparte de estar ya en este plano de muerte, hermano, es algo glorioso el Evangelio. No me cansaré de decir, hermanos, que habitaba en una región de sombra y de muerte, donde para mí lo común determinador era la muerte. Muerte por aquí, mal por aquí, iniquidad por aquí, y me gozaba en eso. Pero de repente aquel Dios de gloria eterno tocó aquella puerta del corazón del ser humano, y muchos ahora viven en esta misma dimensión, hermano, viviendo una eternidad celestial. Son ciudadanos de los cielos, hermanos, teniendo un pudor diferente al mundo. Una manera de vivir distinta, no como costumbres de países, sino como una costumbre celestial. ¿Y quién enseñó eso, hermano? Bueno, aquel eterno que entró por aquellas puertas. Y le dijimos, Rey, Señor nuestro. Gloria a Dios. Te abrimos la puerta de nuestro corazón, hermanos. La eternidad de Dios, hermanos, garantiza todas las otras eternidades o todos los otros planos existenciales de eternidad. Es decir, hermano, para que pueda tener ese concepto más amplio, ese árbol de la vida, hermano, que estaba en el huerto, garantizaba una eternidad de vida. ¿Para quién? Para Adán, que estaba ahí, y Eva. Y posiblemente, hermano, se habla de Adán y Eva, posiblemente para todos aquellos otros hijos que tuvieron ahí Adán y Eva. Usted me dice, hermano, que se fumó, dejé de fumar hace años, hermano, pero cuando se habla de Abraham, solamente de Abraham la escritura, no significa que solo Abraham existía. Él era el importante del tema y de la historia. Así como se habla de Isaac, no significa que Abraham había dejado de estar muerto. Las personas que van a escudriñar van a saber de que Abraham estaba vivo, hermano, cuando tuvo a Jacob. Así que estuvo ese cambio de la historia para saber quién era la persona, pues, participante de la historia, ¿verdad? La importante. Entonces, ese árbol de la vida, hermano, otorgaba eternidad a quien la comiera. Para que no nos vayamos tan lejos, ¿quién es el árbol de la vida, hermano? Jesús. Es el árbol de la vida, es nuestro árbol. Y nosotros comemos de ese árbol de la vida. Pero cuando aquellos dejaron de comer del árbol de la vida y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, renunciaron a vivir en ese plano de armonía con Dios. Y fueron expulsados, hermano. Yo me he preguntado, ¿cómo es posible que personas se gozaban, danzaban, glorificaban a Dios en las calles, no tenían vergüenza, viviendo en ese plano existencial de vida eterna? Después caminan escondidos, hermano, avergonzados, porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasaron del plano de la vida eterna al plano de la muerte. Aunque les prediquen la verdad, hermanos, ellos no quieren nada. Sus ojos se han oscurecidos a la luz. Están viviendo en oscuridad. No tocan al Dios de la gloria, hermano. No pueden echar mano de la vida eterna porque están en otro plano. No pueden. El Edén, hermanos, aunque nosotros lo conocimos, localizado posiblemente en Irak, en el río Tigris y Éufrates, hermano, muchos quieren catalogarlo como que el huerto era una región literal. Como que vayamos a visitar allá Houston, como que vayamos a visitar Honduras. No era algo literal, era algo espiritual que sí estaba en un lugar literal, pero era algo espiritual. Y cuando fue sellado, hermano, fue sellado, dice la escritura, por ángeles con espadas de fuego, hermano, por serafines, rodeada.
Entonces, una persona puede ir a hermano, y ahí mismo donde dice, ahí no va a encontrar eso. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, es una puerta espiritual del Edén. Ese Adán que pecó, hermano, salió de esa zona dimensional de la vida eterna. Dejó de tener una relación con el Altísimo y pasó a una eternidad de pecado, hermano. Colosenses 1:20 dice, lo pueden buscar. Que Dios me permita tener el tiempo, y si no, pues lo dejamos para una segunda parte, pero ahorita solo estamos a vuelo de águila, hermanos. Y por medio de Él, dice, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? Todos esos planos que se fueron abriendo dimensionales, hermano. Tanto las de la tierra como las del cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros miramos eso, hermano, no solamente, hermano, vino a traer salvación a nosotros, sino también vino a cerrar puertas, hermanos, dimensionales, eternas. Dice el Salmos 19:1, los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Dice los cielos en plural, hermano, los cielos. Hay diferentes planos, hermano, dimensionales de vida eterna, diferentes universos, los cuales Cristo sostiene por la eternidad misma de Dios. Hermano, después de la caída de los ángeles, en ese plano y en ese segmento, los cielos del Altísimo se separó. Ese es el primer plano, hermano, que Dios empezó a crear, que son antes de lo que conocemos como las galaxias, el universo, fueron los planos espirituales. Y esa ruptura por causa del pecado vino a traer un plano existencial de seres de tinieblas, donde en la Escritura habla, dice que se encuentran en las regiones celestes. Ahí se rigen ellos, hermanos. Y usted lo pueda tener y buscar lo que es en Efesios 6:12, hermano, como soporte de lo que le estoy diciendo, hermanos. En esa ausencia de luz, hermano, en esa ausencia de verdad produjo la mentira, y en esa ausencia de luz produjo lo que es las tinieblas. El mundo de las tinieblas no existía, hermano, sino que empezó a existir cuando pecó, cuando hubo maldad, cuando se encontró maldad en ti. Se habla acerca de la Escritura, acerca de Lucifer, hermanos. Amén. Así que la eternidad de Dios, ya para entrando, hermanos, lo que es al tema, hermano, Dios habita en esa eternidad y se deriva, hermano, todas las demás eternidades del mismo Dios, porque Él no depende de nadie para existir. Eso es, le llaman la aceidad de Dios, que es un tema que lo vamos a tocar. Él, hermano, cuando se presenta, le dice a Moisés, pero Señor, ¿cómo le digo a los demás quién eres? Y él le dijo, yo soy el que soy. Diciéndole, yo no tengo necesidad de alguien, soy el que soy. Y le ponía un ejemplo antes a una persona que es como una represa. Ahí nosotros en Honduras tenemos una represa, el Cajón, no sé qué otra represa, tal vez en Guatemala. Pero esa represa alimenta la corriente de diferentes zonas. Esas zonas llevan corriente o electricidad o luz a pequeñas casas o comunidades y aldeas. Ahora, nosotros miramos en lo terrenal como ese cajón, como que él no tiene necesidad de que lo llenen. Él llena a todos los demás. Pero aún ese cajón terrenal, hermano, ríos van allí y lo llenan. Cuando ese cajón, los ríos no llegan ahí se queda, no hay luz, hay cortes de electricidad. Pero Dios, hermano, no va a cortar su abundancia, su misericordia con usted, con nosotros. No la va a cortar, porque a Él nadie lo provee. Él es eterno. Así que, mire, qué bonito, hermano, Deuteronomio 33:27. Que esa comunión que tuvo con Moisés la podamos tener nosotros. Él conoció a ese Dios eterno. Dice Deuteronomio 33:27, el Dios eterno es tu refugio. Su poder es eterno y te protegerá, dice. Él expulsó al enemigo ante ti.
y dijo, destrúyelo. Mi hermano, qué tremendo, qué Dios tan maravilloso tiene usted, mi hermano. El Dios eterno es tu refugio, hermanos. ¿A quién va a correr, hermano? ¿A quién va a correr? ¿A los hombres? A la suegra. No, a Cristo, hermanos. Aleluya. Dice, Dios por su nombre concede eternidad a otros. En esos planos existenciales de universos, hermanos, de eternidades, concede eternidad a todo lo que toca. Así como nosotros somos llamados creyentes, ¿por qué somos llamados nosotros creyentes? Cristianos. Por Cristo. Por Cristo somos llamados cristianos. Cuando usted ha escuchado que al nombre le llaman Daniel, o Ezequiel, o Samuel, es porque el nombre de esa persona, lo que significa, también está Dios allí. Él significa Dios. Entonces, Samuel sería escuchado. Samuel, escuchado por Dios. Si Daniel es justicia de Dios, o Dios me justifica, también que podamos decir. Ezequiel es mi fortaleza, pero Dios es el que me da fortaleza, o que me da fuerza, o mi refugio, que podamos decirlo de una manera así. La eternidad se desprende, hermanos, las demás eternidades se desprenden la eternidad de lo que es perdurable, que Dios es eterno y se manifiesta en esas mismas formas desde las antigüedades, dice. Miqueas 5:2 lo vamos a leer, que es parte podemos decirle, de una columna del tema es, pero tú, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, dice, es decir, de que en plural, hermano, hay varias salidas. Son desde el principio. Cuando se habla del principio, se habla de eternidad. Así que las salidas del Hijo han sido desde el principio, han sido varias salidas. Desde los días de la eternidad, otra palabra sería desde los días muy antiguos, o desde los días de la eternidad. En esa parte, hermanos, vamos a tocar el número 2, que es esa puerta, hermanos, dimensional de creación. La que hemos tocado anteriormente es el Olam, donde Dios existía. Pero esta número 2, para que usted pueda tener y ir conmigo en la enseñanza, vea la imagen para que no se pierda. Vea esa imagen, hermano, y vea que la número 2 es una puerta de creación. Es una puerta donde Él empieza a diseñar, hermanos. Y en esa puerta donde empieza a diseñar, condujo Cristo, hermanos, a diseñar por medio de su palabra, que es inmutable, todas las cosas. Todas las cosas. Y me dirá alguien, ¿cómo pasó eso? Le puse hace mucho tiempo el ejemplo a una persona. Y miremos cómo una persona está en su oficina, hermanos. Y cuando el jefe, pongámosle así, un jefe, está en la oficina, en ese lugar eterno, donde solamente él está. Pero cuando él abre la puerta, hermanos, cuando él abre la puerta, todo es creado por su misma presencia. Sé que es algo muy terrenal, pero ¿qué pasa cuando un jefe sale de su oficina? ¿Qué hacen los demás trabajadores? No hayan, hermanos, qué hacer. Si están trabajando, trabajan más. Bueno, y el jefe no dijo nada. Solo salió, puso un pie y todo empezó a arreglarse, a organizarse. Así mismo pasó cuando el Hijo del Altísimo empieza a poner un pie, hermano, por decirlo así, su misma presencia empieza a crear las cosas. Amén. Y cuando empieza a decir, hágase la luz, ordénese, y empieza a decir, saque de la tierra a hierba,
de semilla según su fruto, según su género. Empieza a crear eso por la palabra. Asimismo, hermanos, nosotros podemos ver cómo Dios empieza a crear, entrar en ese plano existencial de esa eternidad, hermanos. En esa eternidad, Él dice, hermano, en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hablando acerca de ¿quién? Acerca del Hijo. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Es decir, todas aquellas regiones espirituales, hermanos, Él las creó. Y dice algo que afirma, Él es antes de todas las cosas. Esto es algo base. Él es antes de todas las cosas. Si Él es antes de todas las cosas, ¿qué es? Es eterno. Amén. Y dice, y todas las cosas con Él o en Él subsisten. Es decir, que Él mantiene todas las cosas, todas las eternidades, todos esos planos, hermanos. Porque las cosas creadas no pertenecen al mundo invisible. No sé si va conmigo ahí. Le voy a decir algo que póngalo a pensar mucho. Cuando un arquitecto, un ingeniero, alguien que va a hacer una casa, traza primero medidas. Esas cosas que está midiendo, hermano, ese metro, le pregunto, ¿pertenece a un mueble que está creando? Si un carpintero va a hacer un mueble, va a sacar un metro, unas medidas, no pertenecen a ese mueble. Para decirle es que los números, hermanos, no pertenecen a esta dimensión. No pertenecen a nosotros. Por eso se habla mucho acerca de los científicos o los filósofos diciendo que alguien más creó los números porque son tan perfectos, dicen. Así que Él nos dio a nosotros la oportunidad de los números, pero también nos dio la oportunidad de comunicarnos con Él. Esa comunicación se perdió por causa del pecado. El lenguaje, hermanos, lo que nosotros conocemos, tiene un principio, y ese principio es el principio de la comunicación. El lenguaje se creó porque nosotros necesitábamos comunicarnos. Esa comunicación, ese principio viene de Dios. Por eso Dios confundió el lenguaje, hermano, en Babel. Entonces, esas dos cosas, el lenguaje y los números, provienen de Él. Provienen de Él. Dice Job 38:4. Mírenlo, cómo está tremendo esto. Dice Job 38:4. ¿Dónde estabas tú? Diciéndole a Job, cuando yo fundaba la tierra. ¿Dónde estabas? Decláralo, si tienes inteligencia. En otras versiones dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Es decir, que la tierra todavía no estaba siendo creada. Solo eran las leyes, hermanos, en lo que gobierna la tierra. Eso era lo que estaba Él haciendo. ¿Dónde estabas tú cuando echaba los cimientos de la tierra? ¿Tienes inteligencia acaso? Y el 38:7 dice, ¿dónde estabas cuando cantaban juntas las estrellas del alba? Es decir, seres espirituales. ¿Y dónde estabas tú? Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, hermanos. Así que había un gozo, hermanos, antes de que la tierra fuera creada por seres espirituales. Amén. En ese plano, hermano. Job 38:10, Él establece, hermano, dice, cuando yo establecí límites. Miren, lo voy a leer despacio. Job 38:10, cuando dice, sobre Él establecí límites y puse puertas y cerrojos. Puse puertas y cerrojos. Dios diseñó puertas eternas, hermanos, desde un principio, hermano. Y debido a esa caída, hermano, en esa región fue que hay una bifurcación, le llaman, una división del verdadero trazo o plano de lo que Dios quería, hermano. Una de las, para que ustedes puedan tener, hermanos, acerca de esto de la eternidad,
se han descubierto, hermanos, Homo sapiens. ¿Qué son esos? Bueno, somos nosotros, hermanos. Se le llama el término así a aquellas diferentes creaciones que se han descubierto. El hombre dice que es la evolución, pero son diferentes puntos creacionales. Así que ese Homo sapiens, ese primer ser humano que se ha descubierto, tiene 230.000 años. 230.000 años. Estos se lo hago ver igual de lo, hermano, porque al creyente se le llama como que estuviera muy lejos de lo que es la ciencia, pero muchas veces no hemos llegado a unir lo que es la revelación de Dios, hermano, con lo que es la ciencia. En el huerto del Edén le pregunto, ¿cuánto tiempo pasó en el huerto del Edén? ¿Cuánto tiempo pasó en el huerto del Edén? Si el Edén era eterno, pasó miles de millones de años. De millones de años. Quiere decir, hermanos, que probablemente, hermanos, personas que hayan vivido antes del huerto o siempre en el mismo dimensión del huerto, pero el huerto en otra posición espiritual, probablemente hayan sido de ese tiempo. Otra de las especies que no son humanas, hermanos, tienen de 400.000 a 500.000 años, que se le llama el nombre de Neandertals. Eso es otra especie, no es el ser humano, hermano. Son parecidos, hermano, pero no es el ser humano. Nosotros, como comúnmente en la historia, desde que Adán cae en el pecado, son 6.000 años, cuando las personas cuentan. Entonces, ¿cómo se une eso, hermano? Es que era una eternidad, hermanos, en la cual el ser humano cayó, y esas diferentes creaciones eran antes de Adán, muy posiblemente, hermanos. Los dinosaurios más antiguos, hermanos, encontrados, son 230 millones de años en la Tierra. 230 millones. Así que la Tierra, con esto lo que quiero decir es que es muy antigua. Y ha sido eterna, pero tendrá un tiempo que se acabará. Pero ha sido de miles, de millones de años. Así que ha sido un plano en el cual Dios metió su eternidad también allí, en la tierra. El número 3, hermanos, que es algo rápido, lo vamos a tocar, es: así pasó la muerte, hermanos, por un hombre, y con ella a otros, dándole muerte a otros. La número 4, hermanos, en la que quiero abundar un poco, hermanos, es que ese plano existencial donde Cristo entró, hermano, donde el Hijo del Altísimo entró, es que la vida eterna entró en este mundo, en este plano existencial de muerte. El Hijo de Dios vino en carne para salvación, hermanos. Es un evento que sucedió antes. Para nosotros el pasado. Para Dios, ¿qué es? El presente, continuo. El Dios ve el pasado, el presente y el futuro, hermano, continuo. Para Él está así, Él está viendo el pasado, el presente y el futuro. En su eternidad eso no existe. En su eternidad Él es el gran yo soy. Entonces, aunque Cristo haya muerto, hermanos, hace 2000 años, esa sangre está vigente. Hoy nosotros compartimos la Santa Cena. Está vigente, hermano. Se le dijo a Moisés: mira, Moisés, pon señales en los dinteles de tu puerta. Pon sangre de un animalito en la puerta y manténganse adentro, porque va a pasar el vengador de la sangre. Cuando va a pasar el vengador de la sangre, se va a satisfacer de esa sangre. Y aquellos que no tengan esa sangre como señal en los marcos de esa puerta, entonces va a entrar el vengador de la sangre y va a matar el primogénito de cada persona. Hermano, Cristo es el primogénito del Altísimo, de Dios. Él vino a morir por nuestros pecados. Esa sangre que fue rociada en la cruz del Calvario ahora están
manchadas nuestras puertas. El salmo que leímos al principio dice, abrido puertas. Están manchadas nuestras conciencias, nuestras almas de esa sangre eterna. Amén. Que es viva, hermanos. Hace 2000 años padeció en la cruz del Calvario, pero su sangre permanece para siempre, hermanos. Amén. Dice Salmos 45:6, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y por siempre y para siempre. Hermanos, Eclesiastés 3:11. Él dice en su palabra, Él ha hecho y ha puesto eternidad. Dice, Él ha hecho satisfacer su tiempo, también Él ha dado a los seres humanos una conciencia en la eternidad, de tal manera que nosotros podamos comprender desde un principio el fin y el principio de todas las cosas, hermanos. Quiero leerle ese Eclesiastés 3:11, hermanos. Eclesiastés 3:11, lo vamos a leer en una versión diferente. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, es decir, de todos los hombres, sin que el hombre alcanzase a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Aleluya, hermanos. En otra versión dice, todo está bien en su momento oportuno. Pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de cada hombre y de cada mujer, dice, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. Lo que les estaba diciendo, hermanos, de que el ser humano desde que nace, en este plano de la muerte, empieza gozoso. ¿Cómo empieza? Llorando. Empieza llorando. Y aquellos que terminan en este plano sin Cristo, terminan, hermanos, llorando. Un testimonio, hermanos, que le predicaba a un joven allá en mi país y no quería nada con Dios, hermano. Llegaron y lo acribillaron a balazos, hermano. En ese momento puse a mi niña por ahí. Mi niña tenía como 1 año y medio y me fui. Lo único que se me ocurrió, hermanos, no sé, guiado por el Señor, fue a pelear por esa alma. Y me encuentro con que le hablaba y la persona le hacía, nosotros llamamos en Honduras ya boqueando. No se quería ir. Y la pupila de los ojos se dilataba, se abría y se venía. Y los tiros los tenía aquí enfrente, en la cara. Y empezaba a decirle, Jaciel, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y quería hablar y no podía hablar. De repente le decía, haz una señal y levanta tu mano. Dios te puede salvar. Terminaba haciéndole así. Y hasta que escuché yo, está levantando la mano. Y cuando volteé a ver, había muchas personas. Me asombré. Y esa persona levantó la mano como señal. Digo yo, ahora pregunto, ¿qué habrá estado viendo o observando? Porque en el último momento de la vida, en ese plano de la muerte, terminaba gimiendo. Hice la oración y en esa conciencia que Dios ha puesto eterna, porque sé que allí es donde se pelea la vida o la muerte. Sí, la Escritura dice que confiese con nuestra boca, pero ¿qué será de aquellos que están en una cama y no pueden hablar? Pues es en la conciencia. Este es un estuche, hermanos. Este es un estuche. Nuestro lenguaje proviene de aquí. Dios nos habla incluso dormidos, hermanos. Y nosotros hablamos y dormidos. Bueno, hay unos que escuchan y hablan dormidos. Pero ese hombre, hermanos, que estaba ahí, sí, hermanos, en su conciencia reconoció a Jesús como Señor. Sé que un día lo vamos a ver allá y nos vamos a gozar de eso, hermanos. Así que aquellos que nos están viendo y aquellos que están acá, pues no esperen ese momento. El ladrón de la cruz, me dicen unos, con este me salto al otro, hermanos, para no quitarles más tiempo, al plano existencial de una muerte eterna. Me dice, pues, ¿cómo es posible? Me dice,
de que vamos a morir y vamos a dormir descansando eternamente. No vamos a morir descansando eternamente. Vamos a morir, o una persona está con Cristo eternamente, o va a pasar eternamente en el infierno. Pero vamos a tener una eternidad que la escogemos en nuestra eternidad, en nuestra conciencia, pues Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y esa eternidad va a pasar en la muerte o en la vida eterna. Nosotros tomamos esa decisión aquí. Así es. Tomamos esa decisión. Decía Esteban, decía, Señor, yo veo al Altísimo a la diestra de Dios. Lo veo. Entonces, el hijo, el ladrón de la cruz, dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Gloria a Dios. Así que nosotros tomamos una decisión a dónde vamos a ir. ¿Usted tiene seguro a dónde va a ir, hermanos? Amén. 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 Tenemos una confianza depositada no en hombres terrenales, sino en un Dios eterno. Amén. Que por medio de esa sangre, hermano, nos hizo entrar a un reino eterno, con un rey eterno, rociada con sangre eterna, estableciendo un pacto eterno, con un amor eterno. No para aquella canción, esa canción es más falsa que una cosa pegada con saliva. Nuestro amor con Dios sí es eterno, no porque nosotros lo hemos amado primero, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, así dice el Señor, el que vive, pero estuvo muerto. Él bajó a las profundidades más bajas de la tierra, allá donde estaba ese plano existencial de la muerte eterna. Aún allí entró. Aún Él abrió la puerta de esa muerte y entró allí a esa muerte. Y pagó por todos nuestros pecados. En esa muerte, hermanos, que Él tuvo en su cuerpo, hermanos, consumió la muerte. La consumió. Pagó lo que se debía por nosotros a un Dios eterno, a una justicia eterna. Su amor eterno pagó por nuestros pecados que también eran eternos. Así que aquellos hermanos que tienen una deuda eterna con Dios. Y si no la pagan, ni un año, ni 3, ni 5, ni miles, ni millones de años puedan pasar en el infierno, puedan pagar una deuda eterna con Dios. Solamente un Dios eterno podía pagar una deuda eterna. Amén. Y eso, hermanos, es la enseñanza. Ese Dios entró en esa puerta de la muerte, dimensional de la muerte. Muchos pueden ir a buscar en el infierno, ¿dónde está el infierno? Y pueden cavar y dicen que se han escuchado gritos. No lo van a encontrar, lo que van a encontrar es un núcleo de la tierra. Pero allí se sitúa una región espiritual, donde ahí están también las almas de los perdidos, aquellos que no quisieron reconocer a Jesús como Señor. Y no es por buenas obras, es por la sangre de Cristo, hermanos, que entramos a esa puerta de los cielos, hermanos. Allá no le vamos a ir a tocar a Pedro. Pedro, como es el que tiene la llave, dice, va. Pedro, yo hice buenas obras. Amé a mi suegra. Pedro, ¿qué tienes con la suegra? Que esté muy lejos, dice. No. Gracias a Dios está allá. Un saludo. Nos escucha. Es bendecida con los programas. Y amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero, hermanos, no es por buenas obras. No ganamos el cielo por buenas obras. Esas puertas del cielo se van a abrir porque van a decir, huele a Cristo. Aleluya. Huele a Cordero. Amén. Así entraba esa potestad, hermanos, cuando huele a Cordero. Aquí dice, no, me voy allá a Egipto, con los primogénitos de Egipto. Oramos, hermanos, porque, hermanos, se lo digo, si uno salió de ahí, de esa misma maldad, hermano, no desea que nadie se pierda, hermano. Amén. Pero no podemos más que rogar, hermano. Es Dios que convence de pecado, hermano. Ese fuego, hermano, que ahí nunca se va a apagar. El gusano no va a morir ahí en el infierno, hermano. Es eterno. Pero aún en esa eternidad, cuando Dios va a llamar el Seol, el infierno, el Hades y todos los que murieron y estén ahí, hermano. Algo que me produjo terror en esto fue que, aparte de que hay personas que han pasado miles de años allí, llevamos, póngale ahí, 5.000 años del huerto, 6.000 años.
nada más sufriendo allí, sin cuerpo. Pero cuando Dios los resucite, les va a dar un cuerpo para que paguen eternamente con cuerpo. Hermano, me dio escalofrío, hermano, y dije, oh Señor, gracias, yo no he hecho nada, hermanos, y hasta ganas de salir a evangelizarme. Hermanos, es que Dios, hermano, nos ha perdonado, hermano. Por gracia, Amén. por gracia nos ha escogido y seamos recíprocos de ese amor. Quiero terminar ya, hermanos. Puedan subir, hermanos, mis hermanos. Podamos acordarnos el día de hoy, hermanos, de ese sacrificio eterno, hermanos. De ese cuerpo que se entregó antes de la fundación del mundo. Antes de que las eternidades que conocemos como la muerte, como el mundo espiritual de maldad, fueran hechas. Allí se ofreció Él. Allí se ofreció Él. Hoy nosotros recordamos, hermanos, ese sacrificio. Ese sacrificio hermoso. Pregunto, hermanos, ¿dejarás esa eternidad de Dios? ¿Dejarás de amar la eternidad de Dios por los placeres terrenales de este mundo? Amén. Que son temporales, hermano. Esta dimensión aún, hermano, será absorbida, hermano, por la vida. Nosotros pertenecemos a la eternidad de arriba, hermano. Pertenecemos a esa eternidad que nos ha salvado de una condenación eterna. Él es el que hace a los espíritus hechos y justos, perfectos. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy nos disponemos, Señor, a participar de ese sacrificio eterno, ese amor eterno, incondicional, Señor, con que nos has amado. Recordando que tus salidas han sido desde la eternidad hasta las eternidades. ¿Cuánto caminaste, Señor? ¿Cuánto tiempo pasó de una eternidad a otra? Pero tu propósito, Señor, fue hecho y fue cumplido, Señor, por alcanzarnos, por amarnos, Señor. Tú, oh Dios, Señor, cargaste sobre tu Hijo la justicia eterna, calmando y saciando, Señor, el perdón de nuestros pecados. Ahora podemos decir, tú eres nuestro Padre y yo soy tu Hijo, Señor. Tú eres nuestro Padre y yo soy tu Hijo. Hiciste un camino mejor, trazaste un camino de sangre, Señor. Esa eternidad, Señor, la caminaste con una visión, Señor, de llevar muchos hijos. Por eso te prepararon un cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, pueda pasar, hermanos, a tomar la copa y el pan. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aún las potestades te conocen. Aún, Señor, se tienen que regir y se tienen que someterse a ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Aquel espíritu dijo, Señor, ¿qué tienes que ver? ¿Por qué te entrometes? ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Oh, Señor, y así aquella potestad de muerte, Señor, decidió pasar por alto. Decidió, Señor, huir y dejar con vida lo que tú elegiste, Señor. Gracias, Señor, por tu elección desde las eternidades. Tomamos, Señor, Padre, tu pan, Señor, tu cuerpo, Señor, que fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tomamos el pan
hoy. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Tomamos de su copa. Sangre que nos da vida, Señor. Sangre que nos protege, Señor. Sangre que nos lava de todo pecado. Sangre, Señor, que nos purifica, Señor, y nos hace justos. No nos miramos a nosotros mismos, porque podríamos decepcionarnos. No nos miremos a nosotros mismos. Miremos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Miremos esa sangre que nos rocía y digámosle: digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero, Señor. Lindo y santo el Cordero, Digno eres. inmolado en la cruz. Pues tu amor se hizo claramente visible. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Te amamos, te amamos. Santo, 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 Dios Todopoderoso, Nos has unido al Padre. quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Alabado sea tu nombre, Señor. Somos anunciadores de la gracia irresistible. Somos anunciadores de esa gracia y de ese pacto eterno. Somos anunciadores que Dios ha habitado en la eternidad y aún se manifiesta, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias porque tú te diste a nosotros, Señor. Gracias por ese amor, por esa misericordia que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por el sacrificio perfecto que es suficiente. Esa sangre que tiene poder. Tiene la sangre de Cristo. Es suficiente para todo. Su sangre nos limpia. Su sangre nos santifica. Su sangre tiene poder. Aleluya. Y a esa sangre podemos recurrir. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya tenías ese plan perfecto. Ese plan en el que el Cordero fue ofrecido para perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias. Bendícenos, llévanos con paz y con bendición hasta nuestros hogares.